Muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lecturas e Historias. Estoy sorprendido porque hoy día estuve viendo la cantidad de capítulos que llevamos de episodios en la fecha y me estoy dando cuenta de que ya llevamos casi 2 meses al aire. Hoy día tenemos entonces nuestro capítulo 10 y creo que es un motivo de felicidad. Hemos llegado lejos esta vez. No nos vamos a dar cuenta cuando vamos a estar terminando el libro, porque ya este libro ya llevamos alrededor del 40% avanzado. También yo estoy muy contento porque me entero de que cada vez hay más personas que están escuchando este podcast. A cada uno de ustedes les damos un gran saludo, un gran abrazo, y también deseamos que Dios los esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con la historia. Les pregunto, bueno, en realidad no me pueden contestar, pero les pregunto para que lo piensen. ¿Ha recibido usted alguna vez amenazas de muerte? ¿Qué sentiría si un día lo quieren atacar simplemente por compartir las buenas noticias de la Biblia? ¿Qué haría usted? La historia de hoy nos muestra cómo Dios puede ayudarnos a sobrellevar las dificultades y también cuáles son los resultados de alejarnos de Dios. Así que pongamos mucha atención a la historia de hoy. La historia de hoy está narrada por José Martínez y se titula La casa que tembló. En el mes de octubre de 1922, el autor de estas líneas era un joven de 18 años de edad y vivía en Barranquilla, en Colombia. Unos días antes, había conseguido una Biblia y empezó a conocer el mensaje de paz y salvación que se encuentra en sus páginas. Tan fascinante le parecía el libro sagrado que se dedicó a leerlo de día y de noche. Al hacerlo, él descubrió, para sorpresa suya, que la Biblia ordena la observancia del sábado como día de reposo. Buscó afanosamente en todo el libro, queriendo encontrar evidencia de que en algún momento el mandato divino acerca de la observancia del sábado hubiese sido cambiado. Pero lo que comprobó fue todo lo contrario. Descubrió que dicha evidencia no existía. Esto lo dejó sumamente perplejo. En medio de su inquietud, la providencia divina lo puso en contacto con un señor que probablemente era el único en toda Colombia que podía ayudarlo. Antonio Redondo. Al igual que Martínez, había descubierto hacía muy poco la verdad bíblica acerca del sábado. Pero no era ningún novato en lo que se refiere al conocimiento bíblico. Él ya era pastor de una congregación evangélica y tenía una excelente preparación teológica. Al escuchar a Redondo dar una explicación acerca de las preciosas verdades acerca de la pronta venida de Cristo y del día de reposo bíblico, José Martínez abrazó estas verdades de todo corazón y fue bautizado junto con unos 15 nuevos creyentes. Este grupo y la familia de Antonio Redondo fueron los primeros adventistas del séptimo día en Colombia. Pronto empezó Martínez a trabajar en favor de otros. Tuvo un largo y fructífero ministerio como colportor. El colportor es un vendedor evangélico, personas que se dedican a la venta de literatura, de salud y de religión. En 1943 recibió la ordenación al pastorado y se desempeñó con éxito en este ministerio, hasta que falleció en 1983 en Medellín. De las muchas experiencias singulares que marcaron el derrotero de su vida, transcribimos aquí una de las que inició poco después de ser consagrado al ministerio. El relato fue escrito en 1980 por el propio Pastor Martínez. Después de mi ordenación, realicé una gira por algunas de las iglesias y grupos que estaban a mi cargo. En Sincelejo, fui invitado por 2 laicos a acompañarlos para visitar a un grupo que estaban formando en un pueblecito
llamado El Roble, al sureste de la ciudad. Y en efecto, en El Roble los laicos tenían muchos interesados en el Evangelio. Así que el viernes por la noche celebramos una reunión con los creyentes y en el siguiente una conferencia pública en la plaza, con el permiso del corregidor. Estando a mitad de la conferencia, llegó una turba dirigida por un hombre, lo que nos obligó a suspender la reunión. Esa medianoche cundió la alarma. Una casa estaba temblando. A la mañana siguiente, el pueblo despertó asustado y muy perplejo al ver temblar la casa del hombre que me había atacado a pedradas la noche anterior. El domingo por la noche tuve otra conferencia, con una mayor asistencia, y aprovechando el episodio del temblor de la casa, les hablé de las señales del fin del mundo. Esta vez no hubo desorden ni burlas. El lunes me visitó un joven. Se lo veía muy preocupado y muy nervioso. Cuando le pregunté qué le pasaba, él me dijo: «Yo soy el dueño de la casa que está temblando, y lo he perdido todo. Mi cantina está arruinada porque todos los vidrios se han roto. Ayer domingo fui a Corozal para buscar al sacerdote, y me dijo que hay un volcán debajo de la tierra. Le pedí que viniera a bendecir la casa, y no quiso. Dijo que su bendición no evitaría que la casa se derrumbara, y que lo mejor era desocuparla y alejarse del lugar, ya que podía ocurrir una explosión. Pero no quedé contento con la explicación del sacerdote», prosiguió el hombre. «Y ayer mismo fui a ver a una señora a 10 leguas de aquí, una bruja muy famosa, quien me dijo que no es un volcán. Lo que pasa es que ahí hay un hombre muy sabio a quien usted quiso hacerle daño, y este hombre le puso a temblar su casa. Así que cuídese de él». Eso le dijo la bruja. ¿No le preguntó usted a la bruja quién era ese hombre? Le pregunté. «Su nombre no lo sé, no me lo dijo, pero sí me lo mostró en un plato con agua mágica, y me parece que es usted». Entonces le hablé de la experiencia de Saulo de Tarso, quien persiguió a los cristianos y cómo Jesús de Nazaret se le presentó en el camino. Pero el hombre no quiso escuchar, sino que se retiró para ver su casa que seguía temblando. Por aviso y orden del corregidor, esa noche no pude tener una conferencia, pues el hombre amenazaba con matarme. En la madrugada, nos fuimos a Sincelejo, prometiendo a los hermanos que al final del trimestre volvería para bautizar a los que estuviesen preparados. Los laicos continuaron visitando aquel lugar cada semana, y en la fecha convenida yo volví. Tuve una clase bautismal con los candidatos, y para sorpresa mía unos 18 creyentes se hallaban preparados. Después de la predicación tuvimos el examen doctrinal, y en la tarde de este sábado fuimos a una quebrada a casi 6 kilómetros del pueblo, entonces para celebrar el rito bautismal. Al llegar al lugar, encontramos mucha gente reunida. Prácticamente todo el pueblo estaba allí. Temimos que se produjera un desorden, pero se mantuvo la calma. Después del bautismo, al regresar en la entrada de la primera calle, vi a un hombre en actitud muy sospechosa. Lo saludé con un buenas tardes y me contestó con una grosería. Pregunté a los hermanos que iban cerca de mí quién era ese hombre y entonces me dijeron: «Es el dueño de la casa que se cayó por causa del temblor». Entonces les pregunté: «¿Y al fin cuál era la causa del temblor? ¿Cuánto tiempo duró?». Y ellos me respondieron: «La casa tembló hasta hace poco. Más de 4 meses duró. Seguramente era obra de Dios, y el hombre está muy enojado con los adventistas», agregaron los hermanos. «Parece que también está muy enojado con usted, porque la bruja le dijo que usted le hizo temblar la casa». Olvidamos el asunto y llegamos a la casa donde celebrábamos los cultos.
Todos los hermanos recién bautizados y los demás que habían viajado de Sincelejo nos reunimos para despedir el Santo Sábado y celebrar los ritos de humildad y cena del Señor. Después regresaron a sus casas a cenar para volver a las 8 de la noche a una conferencia pública que había sido anunciada en el lugar del bautismo. Antes de la hora convenida, la calle que quedaba frente a la casa estaba repleta de gente, que había llegado atraída por el son de una banda de músicos que tocaba toda clase de música costeña. Cuando todo estuvo listo para iniciar la conferencia, abrimos la puerta de la casa. Saludé a la multitud y pedí a los músicos que me permitieran un poco de silencio para dar inicio a la conferencia. Al hacerlo, fui jalado bruscamente por aquel hombre de la casa que tembló. Él quiso arrancarme a la calle, pero yo me aferré de la puerta al tiempo que una hermana, Vicenta Porreta, me asió fuertemente y jalándome con todas sus fuerzas me metió al interior de la casa y cerró la puerta. Así fui salvado del hombre que quería vengarse por su casa. Sin embargo, la música continuó, seguida de una lluvia de piedras que caía sobre el techo y las paredes del edificio de tablas y de láminas. Parecía que la casa nos iba a caer encima. Todos los hermanos allí dentro nos arrodillamos para orar y pedir a Dios que nos salvara de esa gente enfurecida. En ese momento, un hombre se metió por la parte trasera de la casa y se postró a mi lado. Era el esposo de una hermana que ese día se había bautizado junto con sus 2 hijos. Al principio, cuando llegó el mensaje al pueblo, este hombre se opuso a que su mujer y el resto de su familia aceptaran esas extrañas doctrinas, como les llamaban a nuestras enseñanzas. Ese día, él se encontraba fuera de la reunión, pero al ver a la turba enfurecida, alentada por aquel hombre de la casa que tembló, logró entrar por el solar, preocupado por la suerte que corrieran su esposa y sus hijas y 2 hijos pequeños, respectivamente de 7 y 8 años, que estaban en el interior de la casa. Al entrar donde estábamos todos arrodillados, él también se postró, oró y prometió hacerse adventista y bautizarse cuando regresara el pastor. Antes de que terminaran las oraciones, la música y el escándalo cesaron. A la mañana siguiente tuve que abandonar muy de madrugada al pueblo. Dicen que el dueño de la casa, que tembló, es ya un anciano y está arruinado por su maldad y aún no se ha arrepentido. Como aclaración, la historia de hoy muestra aparentemente que Dios castiga a este hombre que se opuso a la predicación y las conferencias de la iglesia. Pero es bueno aclarar que la historia nos muestra que él también buscó la ayuda en el enemigo, en Satanás, a través de la consulta que él hizo a una bruja. La Biblia claramente nos muestra que esto es abandonar el cuidado de Dios. Isaías, en el capítulo 8, en los versículos 19 al 22, dice lo siguiente: Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo, y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Este versículo nos muestra cómo a veces buscando el consejo
de los médiums, espíritus, nos apartamos de los cuidados de Dios. Por lo tanto, entendemos que las desgracias le llegaron a este hombre porque abandonó los cuidados de Dios para quedar expuesto a los juegos de Satanás. Y dicho esto, ya todo claro hoy día, nos despedimos. Recuerden que siempre pueden comunicarse conmigo a través de nuestras redes sociales. En Instagram, la cuenta llamada lecturas.e.historias, tal como se llama el podcast. Ahí pueden dejar sus preguntas, consultas, comentarios y sugerencias. Todo es bienvenido. Que Dios les bendiga y nos vemos entonces en el siguiente episodio. Hasta entonces.